Y yo tengo una idea de que la tecnología tiene que ser tu aliado y no exactamente, digamos, el show. Las reglas existen para generar como un cuerpo de métodos, de elementos. La lectura es como el acto supremo de superación humana. El objetivo de la creatividad es expresar algo que mueva al otro. Hola Lorenza. Hola Salva. Me encantaría que nos empecemos presentándonos este libro de Gilberto Owen. Bueno, Gilberto Owen, poeta mexicano, mexicano galés, por eso el Owen, abuelo materno mío, tiene una obra muy importante en la escuela mexicana y a mí siempre me ha encantado. Siempre he sentido, aunque no lo conocí porque él murió cuando mi mamá tenía 14 años, siempre lo he sentido como una presencia, como algo que jala en mi vida, como en mi pensamiento. Entonces su poesía yo creo que siempre me ha acompañado y este es uno de los libros de la colección de su obra. Aquí está lo que me fascina a mí, que es el cuento de Simbad el Varao. Bueno, Simbad, como sabemos, un marino que se fue por los altos mares, es una odisea, es casi parecido al cuento de Odicio, de Ulises, ¿cierto? Y ese camino es lo que se ve en este poema que se llama Simbad el Varao, Bitácora de Febrero. Hay 28 poemas, uno para cada día, y cada día es un encuentro más con los tropiezos de la vida, con los sentimientos de la vida, con las emociones de la vida, y creo que es por eso que me encanta, porque como que tiene muchísimas matices. Entonces empieza con palabras de Simbad el Varao. Encontrarás tierra distinta de tu tierra, pero tu alma es una sola y no encontrarás otra. Simbad el Marino. Y seguimos con Because I do not hope to turn again, because I do not hope to turn. Es de Eliot. Voy a leer el primer día. Día primero, el naufragio. Esta mañana te sorprendo con el rostro tan desnudo que temblamos, sin más que un aire de haber sido y solo estar ahora, un aire que se cuelga de los ojos y los dientes. Corre y dile, colibrí, estático dentro del baile de su movimiento. Y no hables, que no tienes ya voz de adivinanza, y acaso te he perdido con saberte. Y acaso estás aquí de pronto inmóvil, tierra que me acogió de noche, náufrago, y que al alba descubro isla desierta y árida. Y me voy por tu orilla, pensativo, y no encuentro el litoral ni el nombre que te deseaba en la tormenta. Esa mañana me consume en su rescoldo la conciencia de mis llagas. Sin ella no creería en la escalera inaccesible de la noche, ni en su hermoso guardián inmóvil. Aquí me hirió su mano, aquí su sueño, en Emel su sonrisa, en luz su poesía. Su desamor me agobia en tu mirada. Y luché contra el mar toda la noche, desde Homero hasta Joseph Conrad, para llegar a tu rostro desierto y en su arena leer que nada espere, que no espere misterio, que no espere. Con la mañana
Derrogaron las estrellas, sus señales y sus leyes, y es inútil que el cartógrafo dibuje ríos secos en la palma de la mano. Ese es el primer día que nos lleva por un encuentro, obviamente un encuentro físico, un encuentro de amor, un encuentro de sentimiento, y como del cambio de ese encuentro, el cambio del sentimiento y de la percepción con el tiempo. El tiempo es un elemento esencial en todas las artes. Es uno de los elementos que tal vez menos se habla, pero es lo que está tratando de hacer cada persona que crea una obra, de parar el tiempo y mostrar un momento de experiencia, de emoción. Y la primera frase que leías que era el... ¿Del alma? Sí, que encontrarás... No encontrarás otra. Pero encontrarás muchas patrias también, ¿no? Sí. Y tú has tenido muchas patrias. Pues eso es cierto, sí. Yo he vivido en muchas partes del mundo, pero he vivido mucho tiempo, y yo creo que eso genera como una perspectiva diferente en la vida y como un pensamiento un poco diferente, un pensamiento tal vez como de los problemas de comunicación que hay de una cultura a otra, como los problemas no diría problemas, digamos los retos de llevar un idioma a otra tierra. Yo creo que cuando hace uno eso, o aprende otro idioma, aprende otros conceptos y otros sentires, y hay palabras que no encuentran traducción, que existen solamente en ciertos territorios, y que aunque las sentimos como propias, no las podemos expresar en otro país porque no tienen traducción. En esta obra en particular, pues está representada una partitura. ¿Cómo ha sido como tu interés en esta obra en particular de representar esa música? O cuéntame esta obra tuvo una larguísima incubación. Eso sí, fue un periodo muy largo pensando en la música y cómo visualizarla, hasta que me enfoqué en una partitura muy específica, que es la Consagración de la Primavera de Stravinsky. Y la idea ahí, si uno conoce esa música, es a veces muy agresiva y enfrenta mucho al espectador, como también lo seduce. Es una obra que cuando la presentó en 1913 se le desocupó el teatro. Se le levantaron y se fueron. Y fue, mejor dicho, hizo historia con que lo hubieran abandonado ahí con su música. En menos de un año la volvió a presentar y ahí sí ya la pudieron apreciar. ¿Por qué? Porque él estaba presentando un lenguaje nuevo en la música. Esto es como, para darle un color a cómo llegué a esta obra, las circunstancias que él estaba viviendo, que se estaban viviendo en ese momento en Europa, eran de muchos cambios, de muchísimos cambios, y una vida de tradición de más de 100 años se estaba acabando y estaban entrando en otra época, que era la época mecanizada e industrial, pues que nosotros ya ni la notamos. Porque estamos hablando, perdón, ¿de qué década? Comienzos del siglo XX. Entonces él está ya trabajando en París a comienzo, pues en 1910 se va a París, en 1913 presenta esta obra, estaba trabajando con el ballet ruso, con Diaghilev, para hacerle 3 ballets y este era el tercero. Y fue el que irrumpió y ya tenía su público, y ese es el público que lo abandonó la primera vez que lo presentó. Entonces es una historia muy particular, pero lo digo porque la obra en sí presenta, digamos, nuevas formas de armonía. Él presenta una idea donde realmente lo que está diciendo es que no tenemos que quedarnos con lo que conocemos, no tenemos que seguir repitiendo unas formas de sentir y de experimentar la vida
que ya conocemos, porque además el mundo ya está cambiando. Entonces presentó elementos de disonancia como si fueran armonía, digamos secuencias temporales que no tenían tradición en la música. Si uno ve la partitura que él escribió, es impresionantemente compleja. Entonces aquí estamos viendo todos los instrumentos. Ciertos instrumentos ni participan, ya entran. En ningún momento es fácil. Aquí se ve un momento de mucha repetición simultánea con todos los instrumentos. Y si uno sigue mirando y si uno ve la partitura escrita por él, está llena de enmendamientos, de correcciones, de anotaciones, de cómo hacerlo, qué dedos se usan para tocar eso en piano, cómo debe entrar la trompeta, por ejemplo. Y todo eso está ahí en sus anotaciones. Entonces, por ejemplo, aquí veo un momento mucho más complejo, donde aquí vemos los tiempos, y los tiempos van cambiando. Entonces, por lo general, en una partitura, uno ve que se toca en A menor, por decir algo. En A menor, este es el tempo, 3/4, y así sigues más o menos durante toda la obra. Pues aquí no únicamente no es en toda la obra, sino ni siquiera es en todas las estrofas. Por aquí ya empieza a cambiar el tempo, vuelve el tempo, no es el mismo tempo para cada instrumento. O sea, eso es, se imagina uno, no solamente una disonancia, sino un desorden absoluto. ¿Y cómo hacen en la orquesta para tocar esa obra? El idioma escrito, digamos, nuestra capacidad de escribir, sea para escribir palabras o para escribir música, nosotros existimos desde hace más o menos 70.000 años por ahí, pero la escritura existe hace más o menos 6.000 años, 7.000 años, no más. Sí, hacíamos dibujos en las cuevas, pero no palabras. Cuando arranca la escritura, se vuelve una forma de anotar, como de grabar, como de escoger del aire qué queremos plasmar y que quede. Entonces, en la escritura musical, la notación musical, también hay una evolución donde uno ve la capacidad oral que acompaña a la música, como en las jarchas medievales, y que va de la mano de los juglares y los trovadores, y después todo va evolucionando y tenemos una época donde alcanza a surgir alguien como Stravinsky con esta obra tan sumamente compleja, y eso genera otras reacciones en el mundo de la música. Sé que me estoy alejando del tema de la obra, pero no, me gusta. Esa música, esa propuesta de él generó a Schoenberg, generó a Satie, generó a Nirvana, ayudó en el jazz. Él fue muy cercano a todos los grandes del jazz. Se reunían todo el tiempo porque tenían como la misma idea, el mismo acercamiento al tema de la música, la experiencia de sentir la música, de que no tenía que ser de la A a la B, de que no tenía que ser una cosa que yo voy en una forma lineal hasta llegar al final, ¿no? Entonces te voy a contar una historia, si tú ves las fórmulas de la narrativa, en las clases que dicen escriba aquí su bestseller, entonces dice arranque por acá, introduzca a sus personajes, pasan cosas, llegamos al clímax y ahí ya se acabó el cuento y así ya hizo su libro. Eso es una fórmula que es muy predecible, ¿no? Es muy fácil de leer y por eso tienen éxito, porque son unas cosas predecibles y cómodas. Al generar otra forma de construir su arte, entonces genera o exige
otra forma de percibirlo. Como en los idiomas, también cuando uno va a otro país y trata de hacerse entender a cualquier nivel, desde ir a comprar un café a estar involucrado ya con amigos, entonces pues hay cosas que sencillamente no sabes hacer, no sabes expresar, y tu capacidad de interacción también se mide por ahí, ¿no? Por tu capacidad del idioma. Entonces, cuando tú amplías tu idioma, tu capacidad de idioma, amplías tu capacidad de expresión. Y él amplió, digamos, las posibilidades en la música. O sea, no tendríamos a Philip Glass si no tuviéramos a Stravinsky antes. Eso, todo sigue en el tiempo, construyendo sobre lo construido, pero creando más posibilidades y más potenciales. Entonces, volviendo a la obra, duré muchos años realmente tratando de visualizar una forma de traducir la experiencia de sentir una orquesta a una cosa visual. No sabía si era un cuadro, no sabía si era una foto, una estructura, no sabía qué era. Cuando uno va y oye un concierto, los instrumentos están organizados de una manera muy específica, porque los instrumentos, cada uno tiene su propio sonido, y ese sonido sube al aire con su propia forma, con su propia dimensión. Esa dimensión no puede ser opacada por la dimensión de otro instrumento. Entonces vemos los sonidos más precisos y suaves, digamos, en la primera parte de la orquesta. Más atrás vienen sonidos más fuertes que tienen más potencia, y más atrás viene todo lo que es la percusión, que eso ya es como la puntuación, como el acompañamiento del ritmo, como un complemento absolutamente esencial para esa música que viene. Cuando tocan, suben todos esos sonidos, y lo que nosotros recibimos como espectadores es como ese diseño espacial del sonido que viene, y tú lo percibes y dices, ¡ah, qué belleza! Si es menos, también hay que pensar cómo, menos instrumentos, quiero decir, entonces también hay que pensar cómo se organizan para que tenga esa misma capacidad, esa misma potencia la música, porque la música tiene el sonido en sí tiene una forma propia. Entonces yo pensé mucho en esa experiencia que lo envuelve a uno de una orquesta. Pensé mucho que había instrumentos, que en la consagración de la primavera hay 106 instrumentos. Entonces pensé, 106 elementos visuales, 106 imágenes, los voy a poner por aquí, por allá. Tiene que haber una forma de organizarlos para que reproduzca o replique o rememore esa experiencia musical. No funcionó, claramente. Cada vez que me metía me enredaba más, hasta que un día pensé, hay que ir como a la esencia. De ahí salen estas figuras, de ahí a que estas figuras ya se organicen de esta forma, hubo otra serie de problemas, porque lo había visualizado como de otra manera. Duré mucho tiempo con los elementos ahí, mirándolos todos los días, pensando, no sé qué hice, no sé cómo me voy a salir de esta. Y una mañana entré al estudio y como que dije, ya sé. Y ya empecé como a armar, como a ponerlos en un orden. O sea, los elementos me hablaron a mí, y todos son diseñados para la obra. No hay ninguno que sea al azar, pero tuve que esperar a que ellos mismos me pidieran una forma de existir en el espacio.
Ya, yo creo que ya al empezar a organizarlos ya es una obra en conjunto, las piezas y yo. Ahí viene una ¿no? palabra que a mí me parece que me pasa lo mismo que a ti con hay palabras que a veces como que entendemos su significado, pero que si nos podemos a tratar de explicarlas con otras palabras, pues se nos complica. Y es la palabra que la mencionaste hace un rato, armonía. La armonía. La armonía, yo que no soy músico, pues no entendería, no te podría explicar qué es, pero al ver esto, experimento una sensación que podría describir con la palabra armonía. ¿Qué es la armonía en la música? ¿Qué es la armonía como en las decisiones estéticas con la que organizaste esta obra? ¿Y cómo la encuentras y cómo...? Pues esta obra existe en el espacio. Cuando haces un cuadro, una obra bidimensional, tienes unos límites. Pueden ser con una cuadrícula o no. Puede ser también un espacio amorfo, pero es un espacio bidimensional que define de entrada sus límites. No hay una simetría, no hay un equilibrio intencional, sino que es un equilibrio espacial que se ha creado con la ubicación de los elementos. Y obviamente por el aire que tienen entre los elementos y obviamente también por lo que hacen con el muro que hay detrás, que siempre hay un juego de luces con el muro que hay detrás. Entonces tú no estás necesariamente, o yo no estoy necesariamente hablando de sólidos, estoy hablando de un elemento que también es fácil olvidar, que es la luz, ¿no? Es pura luz, la luz es todos los colores. Nosotros vemos más o menos, podemos definir la existencia, digamos que son 7, pero podemos ver hasta 1.000.000 de colores, ¿no? No necesariamente todos, pero sí podemos ver muchísimos más de 7, ¿no? Pero son los elementos del espectro de luz donde entramos y aquí hay mucho reflejo, hay mucha difracción, hay mucho atravesar de la luz por más de un elemento y va hacia otras obras que he hecho, no tridimensionales, no espaciales, pero sí que tienen que ver con luz y transparencia. Y de por sí, yo creo que siempre estoy trabajando como en construir capas de información, que haya más de un nivel de información para que haya una lectura a través de esas capas y que cada persona que ve una obra mía pueda traer todo su conocimiento a esa interpretación.
en estos libros que te pedí que trajeras y que tú seleccionaste, pues habría otra parte que también es tuya y que también es nuestra, de Pablo Neruda. ¿Por qué escogiste a Pablo Neruda? Porque Neruda, no, es lo máximo. O sea, yo creo que Gilberto Owen, la obra es como muy personal, es un poquito confesional, ¿no? Siente uno que está contando sin contar, siente uno que te está mostrando sin mostrar. Es un poquito diferente su actitud. En cambio, lo de Pablo Neruda es un canto a la tierra y a la civilización, me parece a mí. Que va de acuerdo a lo que entonces estábamos hablando, que es a la civilización, a lo que todos esos miles de años que llevamos los cargamos acá, ¿no? Lo cargas tú y lo cargo yo. Sí, y lo cargaba Neruda. Y Neruda lo tocó, o sea, tocó esa memoria. O sea, aquí este canto general arranca con, digamos, Suramérica. Y habla de los ríos de Suramérica como si los hubiera navegado todos. Y pues eso es muy difícil de hacer, ¿no? Pero los describe cada uno exactamente como son. Y entonces tú piensas, pues, ¿cómo hace un artista para hacer eso? Pues tiene que tocar otra cosa. O sea, está tocando otra cosa y de pronto esa cosa es esa memoria, que digo yo, esa memoria grande que tenemos, que para mí esa es nuestra verdad. O sea, de verdad, para mí Neruda es el artista que más entiende este continente, ¿no? Yo miro alrededor del mundo y uno oye lo que dicen de Sudamérica y lo que dicen es completamente equivocado, ¿no? Por fuera nadie entiende la dinámica del continente. Somos países muy distintos todos, pero hay una dinámica continental, ¿no? Hay una realidad continental y la única persona que lo ha sabido describir, aunque sea en una forma abstracta, es Pablo Neruda, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, habla del Orinoco, que es nuestro, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo hace este tipo para conocer el Orinoco mejor que uno, ¿no? ¿Cómo hizo? Bueno, entonces dice: Orinoco, déjame en tus márgenes de aquella hora sin hora. Déjame, como entonces ir desnudo, entrar en tus tinieblas bautismales. Orinoco de agua escarlata, déjame hundir las manos que regreso a tu maternidad, a tu transcurso, río de razas, patria de raíces, tu ancho rumor, tu lámina salvaje. Viene de donde vengo, de las pobres y altivas soledades, de un secreto como una sangre, de una silenciosa madre de arcilla. Amazonas, capital de las sílabas del agua, padre patriarca, eres la eternidad secreta de las fecundaciones. Te caen ríos como aves, te cubren los pistilos color de incendio. Los grandes troncos muertos te pueblan de perfume. La luna no te puede vigilar ni medirte. Eres cargado con esperma verde como un árbol nupcial. Eres plateado por la primavera salvaje. Eres enrojecido de maderas, azul entre la luna de las piedras, vestido de vapor ferruginoso, lento como un camino de planeta. Es que ahorita dijiste que Neruda, por ejemplo, explicaba a Latinoamérica de una manera abstracta. Y en eso puedo también como entonces separar en la literatura la poesía escrita en verso, o la poesía escrita pues, como verso, de la narrativa clásica, pues de la narrativa de la novela, que te propone la novela convencional. Pero en esa diferenciación también podría encontrar en las artes plásticas y en tu obra, en estas dos obras que nos acompañan, podría encontrar, digamos, como ese mismo camino en tu obra más abstracta y asociándola más a la poesía, y en tu obra
como esta más representativa, asociándolo más a la novela. ¿Te suena? Pero es curioso que digas que esto es representativo. Sí, porque me parece más abstracto todavía. ¿Sí? Sí, 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 porque, o sea, tal vez el título lo amarra a una percepción. Es decir, O sea, ¿te parece un más mundo. abstracta que esta? Que esta atrás. Pues digamos que de aquí pasé a esto. O sea, se ve una confluencia de ideas, una paleta de acá existe más o menos acá, ¿no? O sea, desarrollada de otra manera. Pero sí, me parece que Lo digo La- más representativo por el acto de lo musical, del pentagrama, que también Sí. es abstracción de otro. pues primero, toda escritura es una abstracción. Toda capacidad de lectura, de saber leer, de aprender a leer y de aprender a escribir lo que uno habla, eso ya es un acto de abstracción. Es una capacidad de coger unas cosas y darles una forma que todos compartimos, ¿sí? Que ya tenemos un acuerdo, entonces este es español, también hay inglés, hay otros idiomas, pero tenemos un abecedario, estamos usando más o menos todos el mismo abecedario, no todos en el planeta, obviamente, ¿no? Pero esa capacidad es una capacidad mental de abstracción, de coger un conocimiento y convertirlo en otro, y crear un símbolo o una serie de símbolos para poderlo entender y compartir. Ahora, en realidad, el ser humano tiene una capacidad diferente de todos los animales del planeta, que es esa, de poder transmitir ese conocimiento.
Ahorita que mencionaste que está basada en el agua y que con Neruda también habíamos mencionado el agua y esa conciencia de comunidad planetaria, que también es necesario tener una conciencia sobre el agua. Cuéntame por qué estás tan metida con ese tema. Con el tema del agua, pues otra obsesión mía. Mi papá fue ingeniero y hacía una cosa hace 50 años que nadie hacía, que era coger una avioneta y sobrevolar Colombia. Mi papá era gringo y cogía esa avioneta y sobrevolaba y seguía los ríos, encontraba la boca del río, la fuente en las montañas, todo. Conocía los ríos de Colombia como nadie y hablaba del agua permanentemente, siempre en la casa. Y ese ambiente, cuando uno está creciendo, lo hace a uno pensar en el mundo de otra manera, como pensar, nunca en mi casa se decía que Colombia es un país pobre, porque Colombia no es un país pobre, en ningún sentido. O sea, hay riqueza natural y la riqueza de la gente. O sea, el colombiano es sobresaliente. Si uno va y trabaja por fuera y ve a quienes quieren contratar a los colombianos, porque son los que saben más, trabajan más duro. No llega a 5 de la tarde y chao, ¿no? Sino que se quedan ahí y terminan el trabajo que hay que terminar. Eso es muy particular. Este es un país muy especial en Sudamérica. Entonces, el agua para mí siempre ha sido fuente de vida. ¿De qué lado te encarretaste con la fotografía y con la experimentación fotográfica, que es un trabajo pues bastante elaborado? Pues yo creo que la experimentación debería ser como nombre mío, porque siempre he creído que si tú coges y dices, como dije, la fórmula de la A a la B para escribir un bestseller, eso es, ¿para qué lo haces? Quiero siempre en mi metodología de trabajo permitir que pasen cosas que se supone que no van a pasar. Eso no es decir que entonces hoy las obras son al azar, porque no lo son, pero los procesos permiten la entrada de lo desconocido para visualizar otras potencialidades de materiales, como de conceptos, como de solución final. Pero explícame esos procesos. Es una forma diferente de pensar. Entonces, si, por ejemplo, si uno dice, no, la fotografía es, yo tengo mi cámara, tengo aquí un lente, entra la luz y registra aquí una imagen y esa imagen es mi fotografía, ¿sí? Eso es una forma de producir, y la cámara es un aparato impresionante. O sea, la capacidad que nos da como seres humanos de acercar el mundo a nosotros y a nuestro pensamiento es impresionante hasta el día de hoy. Y el hecho de que lo llevemos ahora en el teléfono que uno lleva siempre en el bolsillo cambia el mundo, pero sobre todo cambia la experiencia humana, ¿no? Entonces yo pensé, bueno, luz y registro, ¿cómo más podemos hacer eso si uno no tiene una cámara? El mundo era muy distinto hace 30 años, ¿no? Incluso hace 20, incluso hace 15, o sea, vivíamos en un mundo muy distinto, todos esos mundos eran muy distintos y digamos que no siempre uno tenía acceso a lo que quería tener acceso. Entonces, al pensar en luz y registro, yo dije, bueno, primer forma de hacer
de irrumpir ese proceso, pensemos en una cosa que siempre está por ahí, que es una fotocopiadora, que tiene una luz y aquí registra lo que hay ahí. O sea, o lo registra acá, lo registra en un papel que uno pone, pero es una luz que ve una imagen y la transmite. Entonces empecé a experimentar con distintos materiales que no tenían nada que ver, que eran absolutamente inestables en las fotocopiadoras, para ver cómo podía manipular esa ciencia, esa tecnología, no tanto de la máquina, sino del material que le estaba introduciendo. Entonces, así empezó lo que yo llamo hoy luminografía. Era una búsqueda de otra forma de registrar y en realidad fue interesantísimo. Dañé varias fotocopiadoras en varias oficinas, pero era una forma de ver el calor que hay adentro de una fotocopiadora y, digamos, los mugres que existen ahí, que no aparecen en una hoja fotocopiada normalmente, pero sí aparecen en estos materiales distintos. De ahí empecé a pensar, pues esto es fotografía, de alguna forma es fotografía, entonces necesita hablar ese idioma y estar en papel fotográfico, y empecé a trabajar con distintos laboratorios en Nueva York a ver cómo traducía una lámina a una foto. Y ahí creé toda una serie de imágenes basadas en el cuerpo humano. Duré mucho tiempo en el cuarto oscuro, muchos años en el cuarto oscuro, y fue un proceso que me seduce completamente. Uno entra a oscuras totales, ¿no? No hay luz roja, no hay ninguna luz. Y uno entra y, digamos, en 30 segundos ya ves todo lo que hay. Ya sabes dónde estás, ya organizaba muy cuidadosamente el espacio para saber qué elemento cogía, qué color cogía, para poner en qué nivel. Y eso en realidad es tal vez más misterioso de lo que parece, porque la realidad que queda plasmada sobre ese papel de Cibachrome, era lo que yo estaba usando, no registra una realidad. Es una realidad pasajera que no fue exactamente como quedó. O sea, fueron varios movimientos, varios elementos en movimiento también, en el espacio, en el tiempo, que quedan ya como un documento histórico de lo que sucedió en el cuarto oscuro. Eso es lindo, pues, que como que llegaste a la experimentación, pero tú sí tienes una trayectoria y un recorrido. El otro día en tu estudio, mostrándome tus dibujos, hay un, ¿cómo se puede decir? Como un desarrollo, no, un conocimiento técnico tradicional, casi neurótico, pues de la figura humana, del dibujo, claro, entero. Cuéntame cómo ese, nos hemos ido al revés y todo, pero quiero terminar como un poco con ese bagaje que tienes de todas las herramientas que te ha brindado el estudiar arte, porque eres muy estudiada, y pues como englobar toda esa transición que ha terminado. Pues yo creo que sí, tengo una formación académica muy rigurosa, casi exhaustiva. Yo no diría que completamente exhaustiva, pero casi. ¿Dónde te formaste? Yo fui al Rhode Island School of Design. Estuve allá, me gradué de allá, después fui a Hunter College, hice el posgrado allá, que es un programa de pintura renombradísimo, bueno, ambas escuelas renombradas, súper competitivas, súper difícil terminar. Digamos que entres, lograr llegar hasta el final también es complicadísimo, por lo menos lo fue para mí. Y la verdad,
A mí me parece que si entras a un mundo, tienes que conocer tus herramientas en ese mundo. Es lo mismo que el lenguaje, ¿no? Entre más palabras tenga tu vocabulario, más te puedes expresar, ¿no? Si no la sabes utilizar, no sabes conjugar un verbo, pues va a ser más burda tu expresión. Es como mi actitud en todo, o sea, domínalo para después hacer lo que quieras con eso. Entonces el dibujo me parece que es una herramienta de pronto hoy subestimada, pero que para mí es la clave de todo. O sea, tú no tienes que dibujar exactamente, pero tienes que tener esa herramienta para poder empezar a visualizar lo que estás pensando. Si uno llega casi a lo que quiere decir, pues no vale, no sirve para nada, ¿no? Tienes que llegar a lo que es, ¿no? Y eso se hace con rigurosidad permanente, creo yo. Pues Loren, mil gracias por estar acá. Qué alegría. Mil gracias por permitirnos haber estado en tu estudio, haber estado ahora acá en Galería La Cometa. Y nada, este es tu espacio y espero que nos encontremos otra vez muy pronto. Gracias, Sal. Qué delicia de conversación. Señal Colombia, la señal de la paz. Ministerio TIC,